Muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos el tema de el mínimo común múltiplo, más conocido como el MCM. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Este tema consiste en buscar un número que cumpla precisamente estas tres condiciones: que sea el mínimo, que sea el común y que sea múltiplo de un determinado grupo de números que nos den. Es decir, por ejemplo, nos dan los números 2, 3 y 4 y nos piden hallar el mínimo común múltiplo entre ellos. Entonces, ¿cómo procedemos? Debemos hallar primero que todo por lo menos los principales o los primeros múltiplos de cada número. Y entonces procedemos. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18 y 2 por 10, 20. Y así sucesivamente. Continuamos hallando los múltiplos del número 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27 y 3 por 10, 30. Y así sucesivamente. Continuamos hallando los múltiplos del número 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36 y 4 por 10, 40. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste en buscar un número, como dijimos anteriormente, que cumpla la condición de que sea el mínimo, que sea el común y que sea el múltiplo entre estos tres grupos de números. Como observamos, en esta ocasión es el número 12, que se encuentra acá, se encuentra acá y se encuentra acá. Entonces, es el común porque está en los tres grupos, es el mínimo porque no hay un número menor que él que esté en los tres grupos, perdón. Y pues es múltiplo de los tres. Sin embargo, esta estrategia resulta muy complicada porque entre más grandes sean los números, más difícil va a ser encontrar a ese número precisamente, al mínimo común múltiplo. Entonces vamos a realizar siempre esta operación con algo que denominamos la descomposición en factores primos. Entonces lo vamos a realizar nuevamente con los números 2, 3 y 4. Pero primero que todo tenemos que conocer cuáles son esos números primos. Entonces los números primos son, o por lo menos los principales, son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Bueno, pongamos también el 17.
son los números primos que más se manejan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que siempre comenzar por el número 2, que es el primer número primo, que encontramos. Lo colocamos al lado derecho de esta línea y decimos que si 2 dividido entre 2 lo divide exactamente, nos da el número 1 y aquí ya termina esta operación por este lado. Decimos que 3 dividido entre 2 no lo divide exactamente, entonces lo bajamos acá. Si dividimos 4 entre 2 nos da exactamente 2. Entonces observamos que podemos seguir dividiendo por el número 2, entre el número 2. Aquí, si dividimos 3 entre 2, no nos da una división exacta, entonces volvemos a bajar el número 3 y 2 dividido entre 2 nos da el número 1. Y por este lado se nos acaba entonces la operación. Continuamos entonces con el siguiente número primo, que es el 3. Y observamos que si dividimos 3 entre 3 nos da el número 1 y por este lado también se acaba la operación. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en multiplicar todos los factores primos que nos acaban de dar. 2 por 2, 4 y 4 por 3 da 12. Con esto concluimos y observamos que tanto en este tipo de operación como en el ejemplo anterior, en la estrategia anterior, nos dio el número 12. Y con esto podemos concluir que es mejor utilizar la descomposición por factores primos, porque mientras que sean más grandes los números, es más difícil conseguir ese mínimo común múltiplo con la estrategia anterior. Vamos a dar entonces otro ejemplo con otros números un poco más grandes. Supongamos tenemos el número 26, el número 14 y el número 18. Nos piden hallar el mínimo común múltiplo entre ellos. Nuevamente empezamos por el número 2. Para mirar si hay algún número divisible entre 2. Notamos que 26 dividido entre 2 nos da 13, 14 dividido entre 2 nos da exactamente 7 y 18 dividido entre 2 nos da 9. Como observamos, ya ninguno de estos tres números es divisible exactamente entre 2. Entonces, continuamos con el siguiente número primo, que es el 3. Lo colocamos a este lado y decimos 13 dividido entre 3 no sale la división exacta, entonces bajamos el número 13 a este lado. Si dividimos 7 entre 3 tampoco nos sale la división exacta y bajamos entonces el 7 también a este lado. Si dividimos 9 entre 3 la división nos da exacta y nos da el número 3. Nuevamente observamos si podemos seguir dividiendo entre 3. Miramos por este lado que si dividimos 3 entre 3 nos da 1 y aquí se nos acaba esta operación. Pero como 7 no se puede dividir exactamente entre 3, bajamos el número y lo mismo pasa con 13. 13 no se puede dividir exactamente entre 3, bajamos el número. Continuamos mirando
el siguiente número primo, que es el 5. Si realizamos las operaciones, nos damos cuenta que ninguno de los números es exactamente divisible entre 5. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 7. Y observamos que si dividimos 13 entre 7, no nos da la división exacta, entonces bajamos nuevamente el número 13. Si dividimos 7 entre 7, nos da 1, y aquí también se nos acaba la operación por este lado. Y por último, miramos si con el siguiente número primo, que es el 11, nos da una división exacta con 13, y observamos que no. Entonces pasamos al siguiente número primo, que también, o mejor dicho, que es el 13, y miramos que por ser este número el mismo, o sea, por ser primo, nos da la división 1. Y aquí se nos acaba la operación. Enseguida entonces multiplicamos los factores primos. 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 7 nos da 7 por 8, 56, van 5, 7 por 1, 7 y 5, 12. Y luego multiplicamos este resultado de esta multiplicación por el número 13. Y tenemos 6 por 3, 18, va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, y 3 por 1, 3. 1 por 6, 6, 1 por 2, 2 y 1 por 1, 1. Sumamos. 8 es 8, 6 y 7, 13, o 6 más 7, 13, llevamos 1, 3 y 1, 4 y 2, 6. Y 1 es 1. En este caso observamos que como los números fueron más grandes que en el ejemplo que dimos al principio, el número que es el mínimo común múltiplo para ellos es el número 1638. Eso quiere decir que es muy complicado conseguir este número por el método que vimos al principio. Entonces, aquí aclaramos que es mejor siempre utilizar este método o mejor dicho, con cualquier número que nos den. Muy bien amigos, este ha sido el tema del día de hoy. Muchas gracias.